gracias por acompañarnos el día de hoy en esta capacitación comunitaria. La idea es entregarles la información básica y fundamental de las asambleas de copropiedad y un poco sobre el funcionamiento y la práctica de las propiedades horizontales que son pues tan comunes al tipo de activos inmobiliarios que hay en Colombia. Este es el temario que vamos a estar recorriendo en el día de hoy. Lo primero es cuándo se debe hacer la asamblea, entendiendo que asamblea es un órgano de reunión de los copropietarios o de todas las personas que hacen parte de una propiedad horizontal. El segundo será cómo se convoca y qué debe incluir la citación. El tercero es el derecho de inspección y es aquel que tienen los propietarios de solicitar información y velar o auditar el estado de la copropiedad. El cuarto tema será cuántos propietarios se necesitan para decidir y un poco acá marcar la diferencia entre las palabras quórum y, digamos, mayoría decisoria. En quinto lugar, hablaremos del presupuesto, el fondo de imprevistos y las cuotas extraordinarias, que es lo que a los copropietarios, digamos, más ocupa o interesa en el régimen de propiedad horizontal. En sexto lugar, estaremos hablando de la posibilidad de realizar reuniones de la Asamblea de Copropietarios de manera diferente a la presencialidad, es decir, establecer si estos medios virtuales pues, son idóneos para tomar decisiones y reunir a la Asamblea de Copropietarios. En séptimo lugar, hablaremos de la revisoría fiscal y cuándo es obligatorio. El octavo tema es qué pasa en caso de que un copropietario no esté de acuerdo o considere que una decisión de la Asamblea de Copropietarios vulnera el reglamento de propiedad horizontal o la norma, digamos, nacional. Y por último, hablaremos del acta de asamblea como instrumento de prueba de lo que sucede y se decide en una asamblea de copropietarios. Teniendo claro esto, voy a hacer, digamos, una pequeña introducción antes del primer tema y es, ¿qué es una copropiedad? Una copropiedad es una persona jurídica sin ánimo de lucro y con esto es importante hacer énfasis porque justamente se consolida una persona de derecho diferente de los copropietarios. Esa persona jurídica tiene un representante legal. Este representante legal es inscrito ante las correspondientes alcaldías de los municipios donde se ubica la propiedad horizontal y es el administrador designado. Porque es importante que dejar claro que las propiedades horizontales son personas jurídicas. Esto significa que actúan de manera autónoma, tienen su propio presupuesto, tienen sus propias decisiones y órganos de administración. A partir de esto, el segundo punto es hablar de la asamblea de copropietarios. La asamblea de copropietarios es aquel órgano principal de decisión y de gobierno o de gobernanza que tienen las propiedades horizontales como personas jurídicas. ¿Y quiénes integran esa asamblea? Esa asamblea está integrada por todos los propietarios de los bienes que componen o conforman la propiedad horizontal. Eh, y en esta medida, digamos, la asamblea es el órgano con mayor poder o capacidad de decisión dentro de las propiedades horizontales. Teniendo, digamos, esa noción y ese alcance o relevancia de la asamblea, tenemos que entender cómo se reúne. Entonces, la asamblea es la reunión, o digamos, las reuniones de asamblea son los espacios donde justamente se unen todos los propietarios de una propiedad horizontal para tomar decisiones que sean relevantes para el funcionamiento de esa persona jurídica. Hay tres tipos de asambleas reconocidos por la ley, en este caso la ley 675 de 2001, que es en Colombia la que regula los temas de propiedad horizontal. El primer tipo de asamblea o de reunión son las ordinarias. Estas ordinarias son aquellas que se deben llevar a cabo mínimo una vez cada año y por ley se establece que dentro de los primeros 3 meses al vencimiento del periodo presupuestal. Y acá hay una noción relevante y es, ¿qué es un periodo presupuestal? Normalmente los periodos presupuestales de las personas jurídicas van de enero a diciembre de cada año, es decir, se hacen presupuestos anuales. Entonces, esos primeros 3 meses de periodo presupuestal serían los meses de enero, febrero y marzo, donde se debe estar realizando esta reunión ordinaria de la asamblea. Ahora, si por alguna razón una copropiedad llega a tener periodos presupuestales diferentes a estos de enero a diciembre, que es poco común, pero puede suceder,
pues esos 3 meses que trae la ley para que obligatoriamente se celebre la asamblea ordinaria, pues serían contabilizados de manera diferenciada. Pero en términos generales y a grandes rasgos, la asamblea ordinaria se debe realizar dentro de los 3 primeros meses del año, entre enero y marzo. ¿Cuál es la relevancia de celebrar esta reunión ordinaria? Y es que en la reunión ordinaria es aquella en la que se toman las decisiones, sobre todo de presupuesto. Entonces, la relevancia de realizarla iniciando el periodo presupuestal es justamente determinar cuáles van a ser los gastos de funcionamiento de esa propiedad horizontal para que ese edificio esté en forma, esté a punto para todo el año presupuestal. Y de esa manera poder definir el presupuesto anual y fijar cuáles van a ser las cuotas respecto de las cuales deben contribuir todos los copropietarios para el adecuado funcionamiento, pues, del edificio, conjunto o propiedad horizontal. En segundo lugar, tenemos las asambleas extraordinarias. Estas asambleas extraordinarias o reuniones extraordinarias del máximo órgano social se dan en los casos en que las necesidades imprevistas o urgentes de la propiedad horizontal lo requieren, porque suceda cualquier tema que necesite de la decisión del máximo órgano social, que es muy importante tener en cuenta en estas reuniones extraordinarias, que debe cumplirse el periodo mínimo de citación que esté establecido en el reglamento de propiedad horizontal. Y para que nos pongamos de acuerdo, el reglamento de propiedad horizontal es el símil de los estatutos para las sociedades, es decir, son las reglas de juego y reglas de acción que debe tener la persona jurídica para su funcionamiento. Y dentro de este reglamento de propiedad horizontal, una de las reglas que debe estar comprendida es la citación mínima o el periodo mínimo o el plazo mínimo para la citación para una asamblea extraordinaria. Eh, Hago esta salvedad porque la ley 675/2001 no trae de manera, digamos, supletiva una fecha o plazo mínimo para citar a la reunión de la Asamblea Extraordinaria. En ese sentido, debe establecerse en el reglamento de propiedad horizontal. Y si no se establece en el reglamento de propiedad horizontal, como la ley no lo trae, lo que se ha hecho es aplicar de manera análoga, es decir, por comparación, el término que trae la ley para citar las reuniones ordinarias de la Asamblea, que es de 15 días. Y finalmente, tenemos un tercer tipo de reunión, que son las reuniones universales. Estas reuniones son aquellas que pueden realizarse cuando están presentes todos los propietarios que representen el 100% de los coeficientes, es decir, de la participación en la correspondiente propiedad horizontal. Ya tenemos conectado a Nicolás Valencia. Nicolás, como se los expusieron, es parte del equipo de Serrano Martínez CMA y nos va a acompañar en esta conferencia haciendo referencia, pues, a las reglas de citación y el tipo de decisiones que se pueden tomar en cada una de las reuniones de asamblea. Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, Nicolás. Bueno, retomando el tema de, em, de la citación, pues como señalaba María Camila, es importante señalar que pues existen distintas maneras de cumplir con los requisitos de la citación previa a la asamblea. Lo importante es, y lo que distingue los tipos de asamblea entre ordinaria, extraordinaria y universal, no sé, Cami, o no sé quién esté proyectando, si me ayuda, gracias, es básicamente el tiempo en el que se realiza. Entonces, la asamblea ordinaria, entendiendo que pues, la asamblea corresponde al órgano, máximo órgano social de la administración, en principio debe realizarse dentro de los 3 primeros meses del año. Los requisitos para esa citación son básicamente que a los copropietarios se les cite con 15 días de anticipación, se les cite a una dirección pues que sea válida o que corresponda a la dirección registrada por cada propietario para esa citación, que se incluya el orden del día, salvo si es extraordinaria,
que incluya una lista de morosos o de personas o el estado actual del pago de obligaciones respecto del balance presupuestal y que se indique la fecha, hora y lugar de la reunión. Básicamente, si se cumplen con esos requisitos y obviamente si se garantiza que se cumplió con el avance en la citación, podría hablarse de que existe una citación correcta. Si quieres, Cami, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué pasa cuando no se convoca la asamblea de copropietarios en el término ordinario? Existen dos posibilidades. Una, pues que se dé una asamblea extraordinaria. Esta asamblea extraordinaria puede activarse una vez se cumplen los 3 meses, o sí, 3 meses, pero cuando se cumple el término en el que se tenía que citar la asamblea ordinaria, se puede convocar a la asamblea extraordinaria. Básicamente, esta puede darse o porque no se logra la citación o porque no se logra la notificación. Entonces, básicamente la asamblea ordinaria pues puede reunirse por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes después de terminar el periodo presupuestal. En principio debe hacerse en las instalaciones de la copropiedad y pues en principio si no se establece una hora de reunión se hace a las 8 de la noche. Ahora también existen situaciones o casos en los que es posible reunirse a cualquier momento del día. En ese caso, pues se activa la reunión universal. Básicamente, la reunión universal se da cuando se tiene el 100% de los coeficientes de copropiedad. Ese 100% de los coeficientes de copropiedad reunidos de forma presencial o virtual permite la toma de decisiones. Y esa toma de decisiones, pues finalmente va a llevar a la, pues a que se constituya como tal la asamblea y se pueda decidir en el marco del máximo órgano social de la copropiedad. Eh, Cami, ¿me ayudas pasando, por favor? Básicamente, aquí tenemos un listado de los requisitos que debe cumplir la citación. En principio, pues se debe citar, como les decíamos, con 15 días, que llegue a la dirección de cada propietario. Pueden usarse incluso formas de notificación electrónica que permitan garantizar que el propietario recibió la citación. También es común que se entregue de forma física en cada una de las unidades que conforman la propiedad horizontal la copia de los documentos que conforman la citación. Se debe incluir obviamente el orden del día como lo señalábamos, debe incluir pues el estado, que es como un pequeño resumen del estado financiero, donde se determine quiénes tienen cuotas pendientes de la administración y donde se determine la fecha, hora y lugar. Si no se cumple con esos requisitos, la citación se entiende inválida y por consiguiente no puede adelantarse la asamblea, porque al igual que, digamos, en varias instancias del derecho, es fundamental que se cumpla con el derecho o con la obligación de notificación. Teniendo en cuenta que la Asamblea, como lo veremos más adelante, toma decisiones muy importantes, aquí es fundamental que pues se logre garantizar que todos fueron citados y que todos tienen conocimiento de cuándo se va a realizar la Asamblea. Y me ayudas pasando acá a mí, por favor. Básicamente, pues acá está un poco lo mismo, lo que hablábamos de los 15 días de anticipación antes de la reunión. Sí es importante determinar qué debe decir la convocatoria. Entonces, cuando se trate de asambleas extraordinarias, reuniones no presenciales o decisiones por comunicación escrita, la citación debe incluir el orden del día. Se pueden tomar decisiones sobre temas que no estén en el listado. Al final de la asamblea, de hecho, debe haber un espacio para proposiciones y varios. Y lo que se hace básicamente con la notificación de la mora es que los copropietarios puedan determinar o puedan conocer cuál es su estatus frente a la obligación y que sobre esa base puedan tomarse decisiones respecto de los que estén morosos respecto de expensas comunes o expensas extraordinarias. Y básicamente, ¿qué pasa? Como hablábamos, cuando no se cita, la asamblea en principio no puede adelantarse. Si la asamblea se adelanta y hay errores en la citación, el acta de la asamblea puede ser impugnada y puede ser impugnada por cualquiera de las personas que demuestren que no fueron convocadas a la citación. Aquí es importante, por un lado, para el administrador, que guarde constancia
del, de la notificación. Por eso suele usarse medios electrónicos o la entrega física de los documentos, porque esto permite al administrador pues tener un espacio o una salvedad de que efectivamente realizó la citación y que las personas que no fueron por decisión propia y no porque no se había dado la notificación de la asamblea. Y en caso de presentarse alguna impugnación respecto de las actas por un tema de notificación de la asamblea, este es el medio de defensa que tiene eventualmente el administrador para hacer valer las decisiones que se tomen al interior de la asamblea. También, aunque es función del administrador convocar la asamblea de copropietarios, porque es una de las funciones que tiene en el marco de la ley 675 de 2001, también esto permite blindar un poco a todas las decisiones y a todos los miembros de la asamblea. Es decir, si yo logro determinar o si yo logro establecer o si tengo los comprobantes para determinar que quienes no fueron lo hicieron porque no quisieron y no porque no se enteraron, esto va a blindar a la asamblea, va a blindar la responsabilidad del administrador, quien es quien tiene que adelantar la convocatoria, y sobre todo va a permitir que a futuro las decisiones pues logren mantenerse en el tiempo. Aquí viene un tema y es el derecho a revisar la información. Básicamente, todos los copropietarios tienen el derecho de conocer cuál es el estado financiero de la copropiedad y, por consiguiente, aunque, como señalábamos, dentro de los documentos debe presentarse una copia de los estados financieros, también los copropietarios pueden solicitar y revisar los estados financieros en cualquier momento. Esos estados financieros incluyen, como tal, el documento de estados financieros, donde hay como en cualquier sociedad, un estatus de ingresos, egresos y saldos, pero también incluyen los contratos, las actas de asamblea y del consejo de administración, las pólizas de seguro y cualquier gasto relevante y obras. Básicamente, esto lo que garantiza es que los copropietarios tengan toda la información para poder decidir en la asamblea, que puedan llegar a la asamblea informados y que su decisión corresponda obviamente a conocer o a poder estudiar previamente cuál es el estado de la copropiedad en esos términos. El administrador como tal es quien tiene la función, uno, pues de llevar el archivo de la copropiedad, dos, como es el representante legal, pues muchas veces es quien firma muchos de estos contratos o seguros y además de eso tiene la obligación de compartir la información. El administrador está obligado a rendir cuentas a los copropietarios. De hecho, dentro del orden del día que se establece para la Asamblea General, hay un espacio donde el administrador debe rendir cuentas. También, como lo señalábamos, pues tiene la obligación de conservar y exhibir los documentos. Y siempre que la solicitud se dé por escrito, tiene la obligación de dar respuesta a cualquiera de las peticiones de los copropietarios. Básicamente, la ley 675 en esto establece como una protección especial a los copropietarios y dice que, pues como en el día a día yo no tengo por qué estar enterado de cuál es el estado de mi copropiedad y uno básicamente, pues como que puede ver que funcione el servicio de aseo, que funcione el servicio de vigilancia, que las instalaciones estén pues adecuadas y que funcionen, digamos, en el diario vivir, pero no tiene uno la posibilidad pues, de adelantar como tal el proceso pues, de inspección. Por eso la norma permite o da la posibilidad y sobre todo da el derecho a los copropietarios de que conozcan la información y puedan, pues, pedir la información y los documentos cuando lo requieren. Normalmente se hace antes de la asamblea para que el copropietario llegue informado y sobre todo esto permite tener las cuentas claras con el administrador y con el estado financiero de la copropiedad. Creo que había una pregunta en el chat. No sé si quieren, podemos ir contestando una a una o si quieren lo podemos hacer al final, como quieran, como tú quieras, Cami. Nico, creo que preferiblemente dejémoslas para el final De de una. la presentación. Listo. Ahora bien, pues, ¿qué pasa cuando el administrador no me quiere entregar copia de la documentación?
En caso de que a mí me nieguen una copia de la documentación que estoy solicitando y que tengo el derecho a solicitar, yo puedo acudir ante el alcalde municipal o distrital para que sea él quien ordene la entrega de la copia. Una de las funciones que tienen las alcaldías es, por un lado, llevar un registro de las propiedades horizontales que se encuentran en sus municipios o distritos, y por el otro, son como una especie de órgano especial que supervisa que las administraciones pues cumplan con sus deberes de la ley 675. La verdad es que respecto del régimen sancionatorio del administrador de propiedad horizontal, existen varios vacíos, pero respecto de la entrega de información sí está claro en la misma ley ante quién puedo acudir y cómo puedo exigir que se entregue la información. Eh, Básicamente, si no lo hacen, pues habrán sanciones de tipo policivo y por consiguiente puede eventualmente iniciarse un proceso en el marco del Código de Policía y Convivencia por la no entrega de esta información. Digamos que la realidad es que los administradores suelen tener mucho cuidado con este tema porque además de las consecuencias externas que puede tener la no entrega de esa información, internamente sí puede ser una causal de remoción que el administrador no esté entregando la información a tiempo. Y básicamente la no entrega de la información a tiempo lo que a la hora del té refleja para los copropietarios es que no existe transparencia respecto del proceso de administración. Es decir, si un administrador es juicioso y tiene pues todo el soporte documental de su gestión y además de eso cumple con el deber de archivar y entregar la información, como que lo primero que demuestra para los copropietarios es que pues existe una debida diligencia o existe como un correcto funcionamiento de la figura del administrador. Entonces, desde el punto de vista externo, el marco normativo no es tan claro porque en principio pues tiene que regularse dentro del reglamento de propiedad horizontal y las consecuencias van dentro del reglamento de propiedad horizontal, pero al interior de la copropiedad esto sí puede tener implicaciones. Uno, porque puede llevar a la remoción del administrador, o dos, porque en los periodos en los que eventualmente podría eh, solicitarse o podría someterse a aprobación de la asamblea una renovación del administrador, pues esto puede ser un factor determinante para que, digamos, en un escenario de votación, pues no se gane la confianza de los copropietarios. Bueno, continuando entonces con el tema de quórum, mayorías y poderes, lo primero es diferenciar lo que es el quórum deliberatorio, así se llama, versus el quórum decisorio. Entonces, el quórum deliberatorio, lo que comúnmente se conoce simplemente como quórum, es la cantidad mínima de coeficientes que tienen que estar representados o presentes en la reunión de la correspondiente asamblea, sin importar el tipo de reunión, para poder empezar a decidir, a discutir. Esto quiere decir que tiene que haber mínimo una cantidad de personas que sumen, en principio, por lo menos el 50% de los coeficientes totales de copropiedad. Los coeficientes van hasta el 100%, y que tengan la capacidad de iniciar o de instaurar la reunión para empezar a discutir los temas que se van a tratar y finalmente decidir. Por otro lado, las mayorías, lo que es técnicamente conocido como el quórum decisorio, es el número de votos o de coeficientes mínimo para tomar una decisión. Esta mayoría, ya vamos a ver, podrá ser simple o podrá ser especial o calificada. Finalmente, entonces, ¿cuál es la diferencia entre quórum deliberatorio, quórum simplemente, y quórum decisorio o mayoría? Y es que una habilita la reunión para que inicie y pueda llevarse a cabo, y la otra es la que permite decidir sobre un aspecto puntual de la propiedad horizontal. No todas las decisiones requieren el mismo porcentaje de votos o de coeficientes representados. Como les decía, hay algunas decisiones que necesitan mayoría simple y otras decisiones que requieren mayoría calificada. Iniciamos entonces con el quórum. ¿Qué se necesita para que una reunión pueda iniciar y pueda iniciarse, activarse la discusión? Deben estar presentes o representados los propietarios que en principio sumen la mitad más uno de los coeficientes de copropiedad. Pongamos un ejemplo de lo que significa esto.
Un edificio, independiente del número de bienes que lo integren, está dividido de tal manera que los coeficientes de los propietarios sumen el 100%. Para que la reunión de una asamblea pueda entrar a decidirse, tiene que estar por lo menos presente el 51%, o realmente en más del 50%, puede ser 50 punto algo por ciento de los coeficientes que integran esa copropiedad. Las decisiones, por su parte, se van a tomar ya con una mayoría simple, que es aquella que represente más del 50% de los coeficientes, o calificada, que es aquella mayoría que exige el 70% de los coeficientes a favor. Solo existe un tipo de decisión en materia de propiedad horizontal que puede tomarse con más del 70% de las decisiones, y es la decisión de extinguir, es decir, de liquidar la propiedad horizontal y de terminar con el régimen de propiedad horizontal. Esta decisión requiere la mayoría calificada superior al 70%. Excepcionalmente también la decisión de reconstruir el edificio conjunto cuando se afecte por temas de estabilidad o sufra una destrucción importante. Las demás decisiones deben tomarse máximo con la mayoría del 70%, y si el reglamento llega a establecer o la asamblea llega a exigir una mayoría superior, esto, digamos, es susceptible de ser anulado y en el reglamento se entendería por no escrito. ¿Qué pasa si se inicia una reunión y no existe el quórum deliberatorio, perdón? Es decir, la mayoría mínima o la cantidad mínima de coeficientes para iniciar la reunión. Si no se reúnen estas personas, que como veíamos son más del 50% de los coeficientes de copropiedad, lo que va a activarse es la llamada reunión de segunda convocatoria. La reunión de su segunda convocatoria, por ley, se debe realizar al tercer día hábil siguiente a la primera convocatoria a las 8 de la noche. Sin embargo, por reglamento de propiedad horizontal, se puede pactar o establecer un momento diferente para esa reunión de segunda convocatoria. Y es por esto que por regla general se va a encontrar las reuniones de primera convocatoria a la fecha que sea indicada en la citación, y las reuniones de segunda convocatoria a la hora inmediatamente después, en el mismo día de la primera convocatoria. Para que esto que puede sonar un poco enredado tenga sentido, imaginémonos que la administración de la propiedad horizontal envía una citación para la reunión ordinaria en primera convocatoria para el día de hoy a las 7 de la noche. Si el reglamento lo permite, lo usual es que la reunión en segunda convocatoria se dé el mismo día, es decir, hoy a las 8 de la noche, una hora después. Esa es la regla general que en la práctica aplica para las reuniones de segunda convocatoria, pero tiene que estar expresamente dispuesto o aprobado de esa manera en el reglamento de propiedad horizontal. Si el reglamento de propiedad horizontal no dice nada de en qué momento se dan las segundas convocatorias, debe cumplirse con la disposición normativa, y es hacerlas el tercer día hábil siguiente al momento en que debió ejecutarse la reunión en primera convocatoria, a las 8 de la noche de ese tercer día hábil siguiente. ¿Por qué interesa o cuál es la relevancia de que existan estas reuniones en segunda convocatoria? Y es que cuando no se logra el quórum para instaurar la reunión en primera convocatoria, que es del 50%, como lo veíamos, se activa la posibilidad de la segunda convocatoria, y en este caso se puede sesionar, es decir, activar la reunión con cualquier número plural de copropietarios que asistan a la reunión. No es necesario contar entonces con la mayoría, digamos, mínima del 50% para activar la discusión. ¿Qué pasa entonces en este caso? Si existe un número plural, pues podrá iniciarse la reunión. Ahora, esto no exime que las decisiones tengan que tomarse con la mayoría que establece la ley, aquellas decisiones de mayoría simple con la mayoría simple, y aquellas decisiones de mayoría calificada de más del 70% de los coeficientes con la respectiva mayoría calificada. El siguiente asunto entonces es cómo pueden asistir o quiénes
deben asistir a una reunión. En principio, la norma nos dice que a las reuniones de la asamblea deben asistir los propietarios de los inmuebles. Cuando sea más de un propietario, cuando sea, se tenga más de un propietario para un inmueble, es decir, haya propietarios en común y proindiviso o copropietarios, estas personas pueden asistir, pero el voto no es posible fraccionar, es decir, debe votar una sola persona representando la totalidad de los coeficientes de ese activo o inmueble. Si un propietario no puede asistir a la reunión en cualquiera de las modalidades, sea ordinaria, extraordinaria o universal, puede delegar su voto y su representación en un apoderado. Este apoderado puede ser cualquier persona natural que tenga o que no sea miembro del consejo de administración o que no tenga relación con la administración. Esas son las únicas limitantes. En la práctica es importante resaltar que algunos reglamentos de propiedad horizontal limitan la cantidad de poderes que pueden otorgarse a una misma persona. Me explico. eh, por ley no hay ningún límite y una misma persona podría asistir a una asamblea teniendo más de 10 poderes o los que se considere. Sin embargo, algunos reglamentos de propiedad horizontal en la práctica, para evitar la concentración de poder, lo que hacen es limitar la cantidad de poderes que pueda asumir una misma persona natural. Supongamos que yo como apoderada voy a ir a una reunión, el límite podría llegar a ser, y es lo usual, 3 poderes, pero esto tendría que estar expresamente determinado por el reglamento de propiedad horizontal. No puede ser una decisión, digamos, unilateral ni de la asamblea ni del consejo de administración. Es importante también mencionar que los regímenes de propiedad horizontal, por regla general, suelen establecer que la inasistencia a la asamblea puede ser generadora de sanciones económicas y estas sanciones económicas serían cobradas como un excedente o un adicional a las cuotas de administración. Ahora sí, las decisiones. ¿Qué decisiones puede tomar la asamblea de copropietarios en una reunión con la mayoría de superior al 50% de los coeficientes? ¿Y qué decisiones requieren una mayoría especial o calificada de más del 70% de los coeficientes de propiedad horizontal? Entonces, la mayoría simple, la del 50, aquella superior al 50%, suelen ser los temas de aprobación del presupuesto ordinario o del presupuesto para el funcionamiento del edificio conjunto, la toma de decisiones sobre inversiones o la determinación de cuotas extraordinarias que no superen 4 veces las cuotas ordinarias del edificio conjunto para el respectivo año presupuestal. Todas las decisiones que tengan que ver con contratar o no contratar cierto tipo de bienes o servicios para el edificio conjunto, eliminar o no eliminar, por ejemplo, temas de seguridad, temas de aseo, determinar si va a haber ciertas actividades específicas, por ejemplo, si se va a celebrar el Día de los Niños, si se va a celebrar Halloween, si va a haber decoración de Navidad. Todas estas decisiones que parecen tan simples son decisiones que cobran una relevancia importante en el día a día de funcionamiento de un edificio o conjunto y son decisiones que deben ser aprobadas por la asamblea de copropietarios con una mayoría simple. Ahora, este tipo de decisiones de mayoría simple en ocasiones pueden ser delegadas en el consejo de administración. Para eso, la asamblea de copropietarios tiene que expresamente determinar en una reunión qué actividades o decisiones particulares se van a delegar en el consejo de administración. Por decir algo, supongamos que en un edificio conjunto se va a contratar un servicio de jardinería. La asamblea de copropietarios puede determinar que esta tipología de contratación sea analizada por parte del Consejo de Administración, este sea quien evalúe la cantidad de ofertas o propuestas que lleguen, quien determine los requisitos básicos para la empresa de jardinería que se va a contratar y finalmente quien en conjunto con el administrador celebre el contrato para establecer el servicio de jardinería. Esto por ponerles un ejemplo. Sin embargo, las decisiones que por ley requieren mayoría especial calificada, es decir, superior al 70%,
no pueden ser desconocidas o pactadas en contrario a través de una mayoría inferior. ¿Cuáles son estas? Son aquellas que permitan o pretendan cambiar la naturaleza o destinación de uno de los bienes privados o cambiar la naturaleza o destinación de uno de los bienes comunes de la propiedad horizontal. ¿Qué significa esto? Imaginémonos que tenemos un edificio donde el uso de los apartamentos, pues hay apartamentos y el uso es residencial. Si alguno de los apartamentos, imaginémonos en primer piso, se quiere convertir en un local comercial, este tipo de cambio de destinación requeriría de la aprobación de la asamblea de copropietarios, no siendo esta suficiente porque a su vez requeriría del trámite de licenciamiento ante la correspondiente autoridad urbanística. En este caso sería la obtención de una licencia para el cambio de uso del inmueble, de residencial a comercial, en el ejemplo específico. Ahora, imaginémonos también el cambio de uso de un bien común, por decir algo. Tenemos un espacio de lavandería y es un espacio que se quiere convertir en oficina o en coworking para el funcionamiento o la prestación de servicios para todos los copropietarios. Es posible cambiarle la naturaleza o la destinación a un bien común, pero esto necesariamente requiere de la mayoría calificada que estamos evaluando en este caso concreto. Cuando también se requiere de mayoría calificada, cuando se vayan a cobrar cuotas extraordinarias, es decir, los propietarios tengan que incurrir en el pago de cuotas diferentes de aquellas que son necesarias para cubrir el presupuesto de funcionamiento del edificio, sea porque van a ser destinadas a un proyecto específico o sea porque se presentó un imprevisto en la copropiedad. Si estas cuotas son más de 4 veces la cuota ordinaria que está pagando el respectivo copropietario, tienen que ser aprobadas por la asamblea de copropietarios por mayoría calificada. Ahora, también, ¿cuándo deben ser aprobadas con mayoría calificada? Cuando se quieran aprobar gastos comunes que no sean necesarios, es decir, que sean onerosos o que tengan destinación a proyectos especiales. También debe ser aprobada con esta mayoría calificada la modificación al reglamento de propiedad horizontal. Y esta es bastante sensible porque, como les mencionaba hace un rato, el reglamento de propiedad horizontal hace las veces de esos estatutos o esas reglas básicas de funcionamiento y de toma de decisiones de la propiedad horizontal como persona jurídica. Entonces, si vamos a modificar ese reglamento, que son las reglas básicas, es necesario que se produzca o se apruebe el cambio con una decisión de mayoría calificada. Ahora, no basta simplemente aprobar a grandes rasgos y de manera genérica la modificación al reglamento, sino que debe establecerse expresamente en la reunión y hacerse constar en el acta cuál es el cambio que va a incorporarse o a introducirse en ese reglamento de propiedad horizontal, en esa modificación al reglamento de propiedad horizontal. Finalmente, también si se desea cambiar la naturaleza de un bien común no esencial, por ejemplo, para otorgar o para restablecer un uso exclusivo que haya sido otorgado, se requiere de decisión de mayoría calificada. Ahora, si el edificio sufrió daños y debe ser reconstruido en más de un 75%, también se requiere la mayoría calificada para tomar este tipo de decisión. Y finalmente, son decisiones de mayoría calificada aquellas que impliquen la adquisición de bienes para el edificio conjunto o la enajenación, es decir, transferencia a un tercero de bienes que eran en principio de ese edificio conjunto. Imagínense ustedes que tenemos, por ejemplo, un edificio conjunto donde sobre un porcentaje de área de terreno y un tercero venga requiriendo, solicitando que le vendan ese porcentaje de terreno para construir cualquier edificación. Si la propiedad horizontal requiere o desea transferir o vender la titularidad de esa área, que en principio le pertenece a la persona jurídica y a todos los propietarios, digamos como comuneros, debe tomarse una decisión de desafectación por parte de la asamblea de propietarios con la mayoría calificada respectiva. Ahora,
Pasando un poco de este tema de cómo se toman las decisiones, ¿cierto? Y cómo se inicia la toma de decisiones o de discusiones por parte de la propiedad horizontal, es importante hablar del presupuesto. ¿Qué es el presupuesto? Como les decía, entendamos que una propiedad horizontal es una persona jurídica y que como persona jurídica y como edificio, para mantenerlo en óptimas condiciones, tiene que haber unos gastos mínimos básicos que compondrían o conformarían el presupuesto general y el presupuesto ordinario. Ese presupuesto ordinario lo que hace es determinarse para todo el año, es decir, cuánto le vale a un edificio funcionar durante todo el año y funcionar en términos de cuánto cuesta el administrador, cuánto vale la seguridad, cuánto vale el personal que presta los servicios de aseo, cuántos son los servicios públicos requeridos para que funcionen en esas zonas comunes, bueno, todos los gastos mínimos y básicos que requiere un edificio. ¿Cuántos son las pólizas de seguro, por ejemplo? Si hay revisor fiscal o contador contratado, ¿cuántos son los honorarios que se les debe pagar? Todos estos gastos básicos y mínimos de funcionamiento. Estos gastos se presupuestan o se proyectan para todo el año y lo que se hace es dividir esto por meses, en 12 meses y de acuerdo al número de coeficientes, de tal forma que la cuota ordinaria de administración es la participación o aporte que hace cada uno de los propietarios de los bienes privados para que el edificio pueda sostener y funcionar. Y acá está la relevancia de por qué es muy delicado que un copropietario esté en mora o se abstenga de pagar las cuotas ordinarias de administración. Y es que esto genera un déficit, es decir, una falta de recursos económicos para cubrir esos gastos fijos mínimos de funcionamiento. Entonces ya tenemos por un lado cuáles son las cuotas ordinarias de administración. Estas cuotas ordinarias de administración, por regla general, las paga el propietario del activo. Sin embargo, acá es importante hacer énfasis en algo, y es, la ley nos trae la figura de solidaridad, que en derecho significa que básicamente se puede cobrar la totalidad de la deuda o del valor pendiente de pago a cualquiera de las personas que sean solidariamente responsables. En el caso de las cuotas de administración, son deudores solidarios, tanto el propietario inscrito de los bienes, si son varios copropietarios, todos ellos, lo que significa que supongamos que yo soy dueña del 50% de un apartamento y Nicolás es dueño del otro 50%. Si debemos cuotas de administración, le pueden cobrar la totalidad de la cuota a cualquiera de los dos. No es que nos la cobren 50-50. También son solidariamente responsables los tenedores u ocupantes de un inmueble a cualquier título. Eso significa que si eventualmente el inmueble está arrendado y hay un arrendatario, le podrían llegar a cobrar la totalidad de la cuota de administración. Y finalmente, también son solidariamente responsables por ley el propietario anterior de un inmueble y el nuevo propietario en caso de, digamos, de venta o de transferencia de la propiedad a cualquier título. ¿Qué implica esto de cara a una administración de la propiedad horizontal? La idea es tener diferentes posibles patrimonios para poder recuperar esas cuotas de administración que no han sido pagadas y poder surtir o atender los gastos de funcionamiento y existencia del edificio o conjunto. Frente a las cuotas de propiedad horizontal, si no logran ser cobradas de manera, digamos, directa, existe la posibilidad de iniciar procesos ejecutivos, es decir, procesos de cobro coactivo. En este caso lo debe iniciar el administrador de la propiedad horizontal como representante legal. Esos procesos ejecutivos se inician con la simple declaratoria del administrador de cuántas cuotas y cuál es el valor adeudado y pueden implicar el embargo y el eventual remate de los bienes para pagar las cuotas adeudadas. Estas cuotas son las ordinarias, las de funcionamiento general. Sin embargo, en el caso de eventos imprevistos que deban ser atendidos por la copropiedad o de necesidad de inversión para proyectos puntuales que sean solicitados
y pretendidos por la Asamblea de Copropietarios, pueden llegar a definirse unas cuotas adicionales al presupuesto básico. Estas son las llamadas cuotas extraordinarias. Supongamos que en una propiedad horizontal los copropietarios quieren reforzar la seguridad y toman la decisión de hacer una inversión en instalación de cámaras de seguridad, de vigilancia o monitores, pues, para tener la vigilancia permanente. Este tipo de proyectos, por regla general, son atendidos con cuotas extraordinarias. ¿Por qué? Porque exceden ese presupuesto anual normal que había sido inicialmente aprobado. Estas cuotas extraordinarias deben aprobarse en reuniones de la Asamblea, no pueden ser determinadas de manera independiente por el Consejo de Administración ni por el administrador y deben tener una destinación específica. Es decir, debe establecer la Asamblea ese valor adicional que se va a recaudar, a qué se va a destinar. Puede que no de manera específica, voy a poner el ejemplo, estamos recogiendo una cuota general de 10 millones de pesos y 10 millones de pesos son para comprar, pues, o para instalar 5 cámaras de seguridad, 3 monitores, no con ese nivel de especificidad, pero sí debe determinarse para qué tipo de proyecto, actividad o gasto imprevisto se está destinando. Ejemplo, se aprueba una cuota de 10 millones de pesos para contratar un servicio o instalar nuevos elementos de seguridad. Eso es bastante importante. Las cuotas extraordinarias no pueden ser genéricas. Y finalmente, tenemos una figura en las propiedades horizontales que a todos se nos olvida, pero es bastante importante y es el fondo de imprevistos. Por ley, todas las propiedades horizontales como persona jurídica tienen que tener un fondo de imprevistos al cual se debe destinar mínimo el 1% del presupuesto ordinario anual de una propiedad horizontal. Y ese fondo de imprevistos puede alimentarse y, digamos, crecer hasta que sea por lo menos el 50% del presupuesto ordinario de las propiedades horizontales. ¿Para qué es el fondo de imprevisto? Como su nombre lo indica, es un fondo de emergencias que pretende que en caso de que se presente un gasto extraordinario no previsible para la propiedad horizontal, los copropietarios no tengan que entrar a aportar cuotas extraordinarias, sino que puedan disponer de un fondo, es decir, de un ahorro previo para atender esos gastos no previsibles que tenga la propiedad horizontal. Como les decía, este fondo de imprevistos es obligatorio por ley y uno de los grandes pecados, si la palabra se puede, de las propiedades horizontales es que suelen reducir ese fondo de imprevistos y muchos de ellas no lo tienen o no lo tienen o no hacen el recaudo o no lo tienen saneado o lo utilizan de manera indebida. Hacen lo que, digamos, comúnmente se llamaría un descalce financiero. Entonces, la invitación es que como copropietarios uno de los rubros o conceptos que esté mapeado y que sea inspeccionado es el estado de ese fondo de imprevistos o ese fondo de emergencia. Esto es un poco lo que acabamos de exponer y es cómo funciona el presupuesto anual y cómo se determina. Este presupuesto anual debe ser decidido y discutido en la asamblea ordinaria de cada año, es decir, en la primera asamblea que se celebre en la copropiedad de manera ordinaria, como hablábamos, dentro de los primeros 3 meses del periodo presupuestal. Y finalmente explica también cómo funciona este fondo de imprevistos o colchón financiero. Tengan en cuenta que el fondo de imprevistos debe alimentarse o crearse basado en la cuota ordinaria y en el presupuesto ordinario de funcionamiento. No se debe recaudar como una cuota extraordinaria, sino que dentro de ese gasto previsible anual debe tenerse en cuenta, pues, el porcentaje que va a ir al fondo de imprevistos y que este porcentaje que, digamos, se destina al fondo de imprevistos no sea necesario o mínimo para poder atender los gastos ordinarios del edificio. Eh, Cuando se dice que al fondo de imprevistos se apropia o se destina el 1% del valor que sea determinado como
presupuesto anual de gastos comunes, este valor puede ser también incrementado por decisión de la Asamblea de Copropietarios. Voy a poner un ejemplo. La Asamblea puede definir que no va a destinar al fondo de imprevistos únicamente el 1%, sino que quiere incrementarlo en un 2 o 3%. ¿Esto para qué? Para poder tener mayor disponibilidad presupuestal en caso de que deba atender alguna circunstancia extraordinaria. ¿Cómo podemos hacer, y ya pasando un poco a la tipología de reuniones, reuniones que no sean presenciales, atendiendo a la virtualidad y a la realidad, pues, social que se está viviendo en la actualidad? Las reuniones de la Asamblea de Copropietarios pueden ser no presenciales. Esto implica que también podrán ser virtuales o celebrarse por estos medios magnéticos, llámese Zoom, o cualquiera de los demás, Zoom, Teams, WhatsApp, lo que sea, pero tiene unas limitaciones relevantes. La primera limitación relevante es que una asamblea virtual debe permitir a todos los copropietarios la participación tanto en las discusiones como en la toma de decisiones. Si se llega a demostrar que algún copropietario no tuvo la facultad de participar, de opinar o de votar en tiempo real una discusión o un tema específico, esta asamblea virtual puede estar viciada de nulidad y todas las decisiones que se tomen pueden ser objeto de impugnación. Hay una discusión general y es aquella en la que se dice que las decisiones por mayoría calificada, es decir, aquellas que requieren el 70%, no se pueden tomar en una reunión virtual. Esto es una discusión, digamos, no es una previsión legal, es una discusión donde lo que se ha planteado es que estas decisiones son sobre temas altamente sensibles y que las reuniones virtuales de la Asamblea no permiten la participación con tanto detalle. Como les digo, es un tema que está sometido a discusión y hay decisiones que se han logrado tomar de esta manera, probando y existiendo el medio probatorio de que hubo una participación efectiva por parte de todos los copropietarios. Sobre la asamblea virtual, cabe destacar que hay dos formas de toma de decisiones. Una es la toma de decisiones simultánea, es decir, donde todos los copropietarios están votando a la vez, y la otra es la toma de decisiones sucesiva, donde se logre demostrar que votaron un propietario tras otro. Son las dos formas en las que puede deliberarse en la asamblea de naturaleza virtual. Finalmente, sobre las cuotas extraordinarias, quisiéramos hacer un énfasis y es que suelen ser criticadas o suelen ser mal vistas por parte de los copropietarios, entendiendo que son un pago extra o adicional a los gastos ordinarios. Sin embargo, en este espacio queremos reivindicar la noción de las cuotas extraordinarias bajo dos entendidos. El primer entendido es que son requeridas para todos aquellos gastos que no sean naturales o corrientes para el normal funcionamiento de un edificio. Entonces, todo aquel gasto que sea excepcional, que implique una inversión, que sea un proyecto independiente, debería ser determinado a través de una cuota extraordinaria de administración. Las cuotas extraordinarias en cualquier caso pueden ser planificadas, puede establecerse múltiples cuotas y puede dirimirse su pago en el tiempo, ¿cierto? De forma que el valor para los copropietarios sea un valor amortiguado y accesible. Adicionalmente, tienen el límite legal de que en caso de que las cuotas extraordinarias vayan a superar 4 veces el valor determinado para la cuota ordinaria de administración, sea requerida la aprobación del 70% de los coeficientes, es decir, la mayoría calificada. Esto es importante porque si un proyecto puede ser excesivamente costoso para la copropiedad y en consecuencia para los copropietarios, pues hay una facultad de participación y de oposición a esa iniciativa de proyecto. Y finalmente, lo que les mencionaba de el atraso en cualquier tipo de cuotas de administración, sean ordinarias o extraordinarias, que ya hayan sido determinadas y decididas, genera una mora por ley y esta mora
es equivalente al 1,5 veces el interés bancario corriente, determinado por la superintendencia. Esto significa que básicamente las cuotas o la mora para las cuotas de administración es bastante alta y debe ser atendida o se recomienda que sea atendida las cuotas dentro del periodo de facturación o de pago. Hay una pregunta que es práctica y es bastante frecuente y es ¿cuándo se genera mora? Es usual que en las copropiedades la factura o la posibilidad de pago esté vigente hasta el último día hábil del mes y la mora se empiece a pagar a partir del día inmediatamente siguiente al retardo y hasta la fecha efectiva de pago. ¿De dónde surge la discusión? La discusión surge porque en algunas copropiedades el tiempo para pago efectivo es menor a todo el mes de vigencia, por decir algo. Muchas facturas se vencen el 25 de cada mes o incluso se vencen dentro de los primeros 5 días siguientes a la facturación. Y en ese caso, tengan en cuenta que la mora va a empezar a correr, a definirse a partir del día inmediatamente siguiente al vencimiento del término que tenía prevista el correspondiente documento de cobro para pago efectivo y hasta el día en que se genere el pago. Sobre la mora, quisiera también enfatizar que existe el mito urbano de que la mora impide el uso de los bienes comunes. Y esto es parcialmente cierto, me explico. Cuando una persona está en mora en el pago de las cuotas de administración, puede llegar a limitarse el uso de los bienes comunes no esenciales. Por no esenciales, entiéndase aquellos que no son necesarios para la existencia de los bienes privados. Entonces, ¿cuáles son los bienes comunes no esenciales? El gimnasio, la piscina, el parque de juegos infantiles, aquellos sin los cuales puede seguir existiendo el normal uso del bien privado. Pero no puede en ningún caso a una persona que esté en mora negársele el acceso o uso de los bienes comunes que son esenciales. Esenciales serían la portería, el ascensor, ¿cierto? Los servicios públicos de las zonas generales, el aseo a su pasillo. Y esto lo enfatizo porque es bastante común que algunas copropiedades, como mecanismo de presión, suspendan el uso de los bienes comunes, pero se ha llegado a casos específicos donde el absurdo es que, por ejemplo, a una persona se le limite o se le impida el uso de ascensores. Y ya existen pronunciamientos judiciales que determinan que esto es pues, contrario a derecho. Bueno, como les mencionaba, las reuniones no presenciales, sean virtuales o sean por comunicaciones escritas, son permitidas por disposición legal. En ese caso, lo que debe garantizarse es que la comunicación sea simultánea, todos los propietarios deliberando o votando, digamos, a la vez, o que sea sucesiva. La sucesiva de ese es uno tras otro. Cuando las reuniones no son presenciales y son sucesivas, se requiere que el revisor fiscal valide y garantice que efectivamente se generó, se posibilitó la manifestación de la voluntad de cada uno de los copropietarios. Se recomienda que las reuniones que no sean presenciales sean grabadas o por lo menos quede una constancia suficiente de la efectiva participación de los copropietarios. Como les insistía desde hace un momento, el problema de las reuniones no presenciales radica en la prueba. ¿En la prueba de qué? De efectiva participación de los copropietarios. Si eventualmente se logra demostrar que no hubo participación efectiva suficiente por parte de todos los copropietarios, podría derivarse en la anulación de las decisiones que hayan sido tomadas por esa propiedad horizontal. Bueno, y ahora vamos a hablar entonces un poco de la figura del revisor fiscal, en qué casos es necesaria, obligatoria y en qué casos simplemente es decisión de la asamblea de copropietarios. Nico, Qué pena, estaba con el micrófono apagado y no me había dado cuenta. Bueno, básicamente, como lo señalaba Cami hace un momento,
el funcionamiento de una propiedad horizontal está muy ligado o se hace mucho el símil al funcionamiento de una sociedad, porque en estricto sentido los copropietarios son dueños de un bien privado, pero respecto de los bienes comunes o las decisiones comunes actúan como una especie de socios respecto del manejo de la copropiedad. Entonces, en ese escenario, básicamente se establece que debe existir una figura imparcial, externa o con el conocimiento técnico que pueda hacer una supervisión específica de las actividades que realice el administrador. En ese sentido, aparece la figura del revisor fiscal como una especie de auditor del conjunto, es decir, es quien va a estar encima de las cuentas, de los pagos, de cómo se maneja o no la propiedad horizontal y sobre todo, pues va a ser como el inspector de la actividad del administrador en, digamos, de una manera mucho más presente que los copropietarios o que la misma asamblea. Básicamente, como lo veremos más adelante, es obligatorio en copropiedades de uso comercial o mixto y en las copropiedades de uso residencial es opcional. Eh, Básicamente, pues la obligatoriedad, como lo señalábamos, pues depende de la copropiedad. En principio, pues digamos que la figura está más pensada para copropiedades de uso comercial o mixto en la medida que pues, requieren un nivel de, como de especialidad o de profesionalismo más detallado que el de una copropiedad residencial. Eh, Se recomienda muchas veces en copropiedades residenciales muy grandes tener esta figura, pero la ley 675 solo lo establece obligatorio para efectos de las comerciales o mixtas. El revisor fiscal, como es una persona técnica y como es quien va a estar encima de las actividades de la copropiedad y sobre todo del administrador, debe cumplir con un perfil, digamos, técnico específico. Debe ser un contador público titulado con matrícula vigente e inscrito en la Junta Central de Contadores y es elegido por la Asamblea. Dentro del orden del día de la Asamblea General hay un espacio donde se toma o se deben tomar las decisiones de elección de los demás órganos. Se elige el Consejo de Administración, se elige el administrador, primero el administrador, y luego hay un espacio para elegir el revisor fiscal. Ahora bien, cuando los conjuntos residenciales eligen o voluntariamente se acogen a la figura del revisor fiscal, ese revisor fiscal no tiene que ser necesariamente una persona externa, sino que la ley establece que para los casos de residenciales que opcionalmente se acogen a la figura, puede ser un propietario o residente del mismo conjunto. Ahora bien, también la norma establece quién no puede ser revisor fiscal. En los conjuntos comerciales o mixtos, el revisor no puede ser propietario ni residente del edificio, porque se entiende que la figura del revisor fiscal debe ser imparcial y sobre todo, pues debe dar una mirada externa al manejo de la copropiedad. Tampoco puede tener un parentesco cercano hasta cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el administrador o los miembros del consejo de administración y tampoco puede tener vínculos comerciales ni nada que le reste independencia u objetividad. Es decir, pasa mucho en estos dos casos que a veces, por ejemplo, se escoge como revisor fiscal a la esposa o el esposo del administrador porque es contador. Esa situación no puede darse en ninguno de los dos escenarios, así sea voluntario o sea obligatorio, porque no garantiza un poco la objetividad que debe tener el revisor fiscal respecto de las decisiones que se vayan adelantando. E igualmente, también ocurre que el revisor fiscal por sí mismo o por tercera persona en copropiedades de uso comercial, pues muchas veces maneja la parte contable de los negocios o de los establecimientos de comercio que están instaurados en los locales de la copropiedad. Esta figura tampoco está permitida y en el fondo lo que busca es garantizar esa imparcialidad del revisor. Entonces, básicamente la figura del revisor fiscal es como una especie de auditor que va a estar pendiente de cómo se van dando los gastos, que revisa el presupuesto, que revisa la ejecución de ese presupuesto y sobre todo que permite dar como cierta imparcialidad o tranquilidad
a los copropietarios que no pueden estar o que no necesariamente tienen que tener el conocimiento técnico para poder hacer esa auditoría de el manejo del presupuesto en la copropiedad. Entonces, ahora pues está qué hace el revisor fiscal exactamente. Es como pues su función general es la de controlar y vigilar las operaciones financieras de la copropiedad. Ejerce las funciones de la Ley 43 de 1990 en el marco de su profesión de contador y también las funciones de la Ley 675, incluyendo certificar las comunicaciones en las reuniones no presenciales sucesivas. Esto es fundamental porque, como lo señalaba Cami, el problema de las reuniones no presenciales siempre va a ser la prueba, pero el revisor fiscal se le establece esta función para que sea un tercero que garantice que están o no todas las personas y que se pueden tomar decisiones a partir de las asambleas no presenciales. Es un auditor, básicamente, verifica que las cuentas estén bien y que el dinero se maneje correctamente. Entonces, en resumen, la figura del revisor fiscal es obligatoria para copropiedades de uso comercial exclusivamente. Pensemos en un centro comercial de locales o también en las figuras mixtas. ¿Qué se entiende por figura mixta? Por ejemplo, ese tipo de copropiedades que tienen locales comerciales en el primer piso o que, por ejemplo, están construidas sobre plataformas, es decir, un bloque comercial y encima unidades residenciales. Es opcional para las copropiedades residenciales y se recomienda, digamos el mensaje es que en copropiedades que tienen un manejo complejo, sea por un número muy amplio de copropietarios o porque la copropiedad en sí misma implica un manejo, digamos, especial o particular de las cuentas, en esos casos pues se recomienda tener la figura del revisor fiscal para uso residencial. Si es residencial, puede ser un residente de la copropiedad, porque aunque va a garantizar esa figura de imparcialidad por su cargo, el manejo de una copropiedad residencial no implica tanta diligencia ni tener los ojos tan encima eh, respecto respecto del manejo contable de la copropiedad. Y su función es un auditor financiero y certifica, o sea, tiene las funciones de auditor financiero y en los casos en los que tengamos reuniones no presenciales va a certificar pues que la presencia de los copropietarios se dé durante todo el manejo de la reunión no presencial. Es decir, sirve para controlar un poco cómo funcionan las cuentas, pero también va a servir para lograr acreditar la prueba de las reuniones no presenciales. Eh, Luego viene el tema de la impugnación, que lo veníamos como hablando un poco en las diapositivas anteriores. Básicamente, eh, aquí hay un manejo otra vez muy símil al funcionamiento de una sociedad, y es que cuando las actas de asamblea son ilegales o tienen algún vicio o pues requieren un manejo especial o un control por parte de los socios o de los copropietarios, la ley establece la posibilidad de que las actas puedan ser impugnadas. En principio, no existe norma especial para la impugnación de las actas de asamblea de copropiedad, por lo que se sigue la regla de la impugnación de actas, asambleas o juntas de socios del Código General del Proceso. Es decir, la impugnación se adelanta ante un juez de la República, quien tomará la decisión pues de mantener vigente el contenido del acta o señalar que existe algún vicio en su, pues en su procedimiento. Básicamente, ¿quién puede impugnar? Puede impugnar el administrador, el revisor fiscal o cualquier propietario eh, que tenga algún reparo respecto de las decisiones que se toman en la asamblea. Básicamente, ¿cuáles son los motivos por los que puedo impugnar que no se cumpla con la ley amplia o con el reglamento de propiedad horizontal? Con la ley, básicamente, normalmente esas impugnaciones se dan porque las disposiciones de la asamblea vulneran, por ejemplo, la Constitución en cuanto a sus derechos fundamentales o porque vulnera también el Código de Policía y el reglamento de propiedad horizontal porque
En el momento en el que se adquiere un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, yo adquiero mi unidad privada para efectos de la tradición, pero también me someto voluntariamente por la compra a un estatuto interno que es el reglamento de propiedad horizontal. Ese reglamento de propiedad horizontal, en estricto sentido, pues se refiere a la escritura de constitución y sus reformas, pero en algunos casos, cuando el manual de convivencia, por ejemplo, está incorporado al reglamento de propiedad horizontal, también puede abarcar eh, pues esa situación. ¿Cuál es el procedimiento para impugnar las decisiones? Como lo señalábamos, pues se debe seguir con las reglas de las sociedades comerciales y específicamente por el Código del Comercio, que aplica para la impugnación de ambas. Eh, el procedimiento, pues básicamente es sustentar a un juez los motivos por los cuales existe esa inconformidad o existen los eventuales vicios a al acta que va a ser objeto de impugnación y tiene que tener o tiene que ser resuelto por un juez porque el juez es la única persona habilitada para sacar del ordenamiento esa decisión de la copropiedad. Bueno, es importante señalar que los tiempos de impugnación, antes de pasar a este último tema que es el tema de las sanciones, los tiempos para impugnar las actas de asamblea son muy cortos. Si quieren, ahora profundizamos un poco en el tema en la parte de preguntas, pero esos tiempos son improrrogables. Entonces es fundamental que cuando se tengan reparos respecto de las decisiones tomadas en la asamblea, como copropietario se actúe de inmediato y esto también permite garantizar que los procedimientos se van a resolver pues en estricto sentido. Ahora también no solo puedo impugnar las actas de asamblea, sino también puedo impugnar las sanciones por incumplir las normas de convivencia. En caso de que me establezcan una sanción por incumplir el manual, por, no sé, por ejemplo, problemas con las mascotas, problemas con el ruido, hacer trasteos en horarios no permitidos, yo también, pues lo ideal obviamente es que yo tenga alguna forma de defenderme, pero si yo considero que esa sanción eh, pues está mal puesta o violó el debido proceso o considero que es injusta, yo también tengo un mecanismo para impugnar esas decisiones. Tengo hasta un mes desde que notifican la sanción para impugnarla, pero en principio la impugnación de las normas de convivencia sigue las veces o se presenta de manera interna. A diferencia de la impugnación de actas de asamblea donde un juez tiene que resolver, normalmente la impugnación de las decisiones de convivencia o de las sanciones se impugna ante los mismos órganos de la propiedad. Es decir, la sanción la impone el administrador, pero yo puedo incluso impugnar ante el Consejo de Administración, porque se entiende que el Consejo de Administración es el superior jerárquico del administrador y a su vez el superior jerárquico del Consejo de Administración es la Asamblea como máximo órgano de la copropiedad. Y creo que ya casi cerrando, tenemos el tema de qué es el acta. El acta es básicamente un documento que deja constancia de todo, debe contener las decisiones que se toman en la asamblea, debe incluir el tipo de reunión, debe incluir la forma como se hizo la convocatoria, debe incluir el orden del día, debe incluir el nombre y la calidad de los asistentes, debe señalarse, por ejemplo, si la persona actúa a través de apoderado o actúa directamente con el límite eventual de poderes que señalaba Cami hace un momento, debe establecerse la relación de propietario, unidad privada y coeficiente, esto sobre todo para determinar temas de quórum y mayorías, y finalmente el acta de la asamblea debe contener la relación o el estado de los votos, es decir, sirve como una especie de boletín de la votación. El acta de asamblea tiene que estar lista en unos periodos de tiempo específicos, esto también para garantizar un poco la imparcialidad del administrador, porque el administrador es quien tiene la función por la ley 675 de redactar el acta. Entonces, en principio es así, pero hay algunas copropiedades que por temas de imparcialidad prefieren designar algún miembro de la asamblea para que pues redacte o tome nota de las decisiones de la asamblea. Eh,
En principio, esa persona tiene 20 días hábiles después de la reunión para enviar a cada uno de los copropietarios copia del acta. En un plazo máximo de 20 días hábiles, el administrador debe poner esta copia, además de entregarla a los copropietarios, debe ponerla en las carteleras del edificio, también para garantizar que, pues que en principio todos tengan acceso al contenido del acta. Y también, cuando la fija en el acta, debe informar a los copropietarios que ya está disponible. El acta debe seguir las reglas de, como de archivo de las mismas actas de juntas de socios o de las actas de las sociedades civiles o mercantiles, y por consiguiente debe haber un libro de actas, que aunque no tiene que estar registrado en una cámara de comercio como ocurre con las sociedades, sí tiene que existir y tiene que hacer parte del archivo del administrador. El libro de actas pues debe llevar una numeración donde debes, digamos, como por temas de archivo y de orden de la documentación, tiene que tener un número serial que a veces pues distingue entre asambleas ordinarias o extraordinarias, que son como los dos grandes grupos de asambleas que pueden existir, y a su vez pues debe consignar la fecha y el lugar de la publicación. Es decir, en el libro de actas debe estar el documento con lo que veíamos en la parte blanca de la presentación, pero también se consignan las reglas de notificación y las reglas de entrega del acta a los copropietarios. El acta sirve como prueba, básicamente esa es su función. El acta prueba documentalmente todo lo que señala en la misma, salvo que el acta se impugne, porque si el primer efecto de la impugnación de actas de asamblea es que todo el contenido que tenía pierde validez y por consiguiente ya no sirve de medio probatorio para demostrar cualquier situación. Y finalmente, aquí tenemos como un checklist de lo que debe contener el acta de la asamblea, que es básicamente lo que veíamos atrás, pero pues lo recordamos. Si es ordinaria o extraordinaria, escribir cómo se convocó, el orden del día, los asistentes, la relación de coeficientes y la relación de votos, la lista de morosos firmada por el presidente y secretario de la asamblea, y si se cumple la regla de publicación de los 20 días hábiles. Y ya, pues eso es como lo que teníamos hoy preparado para este espacio. Y Perfecto. Nicolás, sí, María Camila, muchas gracias. Voy a proceder a leerles unas preguntas que tenemos en el chat para que me ayuden a responderlas, por perfecto. favor. En primer lugar, tenemos una pregunta que nos dice, ¿cómo y ante quién se podría impugnar un acta de asamblea? Bueno, creo que esta la resolvimos con el capítulo que teníamos al final, pero básicamente es cualquier copropietario puede impugnar un acta de asamblea, la puede impugnar el mismo administrador, la puede impugnar incluso el revisor fiscal cuando existan vicios legales respecto de la asamblea o de la asamblea o del acta, es decir, vicios de fondo, por ejemplo, que no se convocó con el tiempo establecido, que en el acta no, en la asamblea no se adelantó el contenido mínimo de la asamblea de copropietarios, o también cuando existen vicios formales, es decir, no se publicó a los 20 días, se excluyó o se alteró la votación de determinadas decisiones en el acta, y el proceso de impugnación sigue las reglas de la impugnación de acta de asamblea o junta de socios y pues debe ser adelantado ante el juez de la República. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es de Sofía Rincón que nos dice, ¿por cuánto tiempo una persona puede ser administradora? En principio, un año, aunque los reglamentos de propiedad horizontal pueden establecer o deben establecer esas reglas de cuánto dura el periodo de administración y sobre todo si es, o sea, si puede haber reelección inmediata o no del administrador. Normalmente son de un año, dentro del orden del día de la asamblea se incluye la elección o digamos, como la renovación del administrador. Se somete pues a votación con las reglas que explicábamos anteriormente, y pues básicamente es un tema más del reglamento de propiedad horizontal, pero en principio es por un año, con posibilidad de reelección. En principio, lo que hemos visto es hasta 2 periodos, pero pues puede haber disposición. No existe, o sea, no puede establecerse, o más bien puede establecerse un tiempo diferente.
Y con los estados financieros, el administrador es quien tiene la obligación documental de la copropiedad. Es decir, el administrador debe tener un archivo y en ese archivo deben estar los estados financieros. Yo puedo solicitarlos al administrador, como veíamos, si el administrador no entrega esa información, tiene unas sanciones al interior de la copropiedad y fuera de la copropiedad, puede incluso pedir la intermediación de la alcaldía para conseguir cualquier documentación que deba reposar o que deba tener el administrador, pero básicamente yo lo puedo acceder a ellos a través de un escrito donde solicite esa información. Perfecto, Nicolás, gracias. Eso nos resuelve la segunda pregunta de Sofía. Siguiendo con la pregunta de José Paloma, nos dice, si se aprueba una cuota extraordinaria en varios pagos, ¿el atraso en esos pagos generarán intereses de mora? Sí, porque los intereses corren dependiendo del momento de facturación. Es decir, si una cuota extraordinaria, aunque sean varios pagos, ya se facturó una de las cuotas y sobre esa cuota y atraso se generan intereses sobre el capital debido, no sobre el capital pendiente de facturación. Gracias, María Camila. Otra pregunta de José que nos dice, ¿se consideran propiedades de uso mixto aquellas que tienen permiso para uso turístico? Ahí depende mucho más que de la propiedad horizontal, depende de cómo esté concebido el uso de vivienda turística en el plan de ordenamiento territorial aplicable. Porque como la vivienda turística ha sido un desarrollo, digamos, novedoso dentro del régimen de usos pues de la ley 675 y de los primeros POTS, realmente lo que hay que hacer es determinar si el uso de vivienda turística está concebido como uso residencial, como una modalidad del uso residencial, o si está concebido como uso de hospedaje o alojamiento. Por poner un ejemplo, Bogotá, en el decreto 555, dice que es una modalidad del uso residencial y que la vivienda turística es una forma de explotación económica del uso residencial, pero Pereira, Medellín, Cartagena incluso establecen que es o servicio de alojamiento o hospedaje o en el caso de Cartagena, servicios turísticos. Cuando exista esa discusión, en principio la copropiedad se establece como mixta o residencial en su reglamento de propiedad horizontal, pero si, por ejemplo, las unidades son explotadas como vivienda turística y esas unidades están dentro de un régimen distinto al residencial, sí pueden haber discusiones de si la copropiedad es de un lado o es del otro, pero depende más y hay que hacer un análisis como mucho más a fondo de cuál es la condición del inmueble respecto del régimen de usos del plan de ordenamiento territorial y sobre todo cómo se está dando la explotación al interior de las unidades privadas. Perfecto, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas en el chat. En ese sentido, nuevamente muchas gracias a María Camila, a Nicolás por esta explicación tan valiosa y tan clara. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Recuerden que este webinar también va a quedar grabado y publicado en nuestro YouTube. También si ustedes requieren el apoyo de un abogado o abogada pro bono, es decir, totalmente gratuito, para resolver estos temas, pueden solicitarlo por medio de nuestra página web probono.org.co y claro, con mucho gusto buscaremos un abogado que los pueda ayudar y asesorar en estos temas. Listo. Gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias por el tiempo. Buen día. A ustedes muchas gracias, que estén bien. Luego.